Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Hola, ¿qué tal a todos? Aquí en un nuevo directo de Mindalia Televisión. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde nos estéis viendo o nos vayáis a ver en un futuro. Quiero recordaros que estamos transmitiendo en directo ahora mismo para que podáis participar en el directo, pero que si no podéis ahora mismo quedaros y queréis verlo en diferido, podéis también hacerlo a través de la multiplataforma. Bueno, y ahora sí que sí, para no perder ni un segundo más, os voy a presentar, aunque yo estoy segura de que ya muchos la conoceréis, a quien tengo el placer de acompañar hoy. Ella se llama Natalia Liz Sleiman y nos ha traído un tema maravilloso. Se titula Constelaciones para vínculos de padres e hijos. Un tema que está ahí un poquito delicado, ¿no? Por así decirlo. Bueno, os la voy a presentar un poquito. Ella tiene máster en constelaciones familiares y organizacionales con el enfoque de Bert Hellinger. Es coach certificada, fundadora y directora de una universidad y además directora y docente de la formación internacional de constelaciones familiares y organizacionales. Y ahora sí que sí, vamos a saludarla. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Un placer poder haber coincidido contigo. Un placer, Sandra. Qué bien encontrarnos nuevamente. Muy agradecida. Bueno, pues agradecido siempre nosotros, Natalia, de que puedas venir a compartirnos, que además lo estábamos comentando hace un momentito, que a ti te gusta dar herramientas y que podamos practicar eso que nos cuentas. Y bueno, esto es un tema maravilloso que yo creo que es muy necesario también. Así que bueno, yo no te quiero quitar ni un segundo más y cuéntanos un poquito por qué a veces nos dificultamos en esa conexión de padres e hijos. Primero, me gustaría hacer una distinción entre vínculo y relación, y quiero que enfoquemos la atención, la invitación es a que enfoquemos la atención en nosotros como padres y anteriormente en nosotros como hijos. Es decir, la relación que podamos tener con nuestros hijos depende mucho de cómo sea la relación que tenemos con nuestros padres y cómo nuestro vínculo como hijos sea hacia nuestros padres. ¿Por qué hay una diferencia entre vínculo y relación? Porque con frecuencia yo le pregunto a una persona, por ejemplo, ¿qué me podrías charlar de tu papá? ¿No? O defíneme a tu papá en una frase cortita, ¿cómo lo definirías? Y me responde, por ejemplo, papá murió, o no tengo papá, o no tengo mamá, o soy huérfano, o soy adoptado. Entonces la persona responde naturalmente como si yo le hubiera preguntado sobre la relación. Y yo pregunté sobre el vínculo. Vínculo es ese hilo inquebrantable que nos une a la genética familiar. Es decir, todos tenemos un padre y todos tenemos una madre, para no entrar en complejidades, ¿no? Como está haciendo ahora el alquiler de vientres y otro tipo de cuestiones que ameritan jornada y charla aparte. Vamos a hablar ahora de un hijo, de un padre y de una madre. Y el vínculo es esa conexión inconsciente eterna. Es decir, no se rompe, se daña, se separa, y la fuerza retorna a nosotros cuando sanamos el vínculo, aunque la relación no pueda reconstruirse, por muchas razones, porque papá y mamá están muertos, entonces ahí no hay posibilidad de recomponer relación, porque no los conocí, soy adoptado o adoptada, no puedo intervenir en la relación, pero en el vínculo sí. Entonces los invito a que vayamos practicando a medida que vayan transcurriendo estos minutos de conferencia. Y la primera práctica responde a esta pregunta. ¿Cómo percibes el vínculo, tu propio vínculo con tu madre y cómo percibes el vínculo con tu padre? Medido en términos de distancia, por ejemplo, si cerraras los ojos e imaginaras que papá o mamá están delante, ¿a qué distancia los percibes?
los puedes percibir, sientes rechazo, sientes cercanía, sientes angustia, hay cosas que no están en paz, hay temas pendientes. Solamente en esa imagen, en esta invitación muy simple, a ir hacia nuestro interior y recoger información, ahí ya tienes mucho. Muy importante si sos padre, porque tu hijo, nuestros hijos, están totalmente alineados a esa información, a la información de cómo es nuestro vínculo con nuestros propios padres. Muchas veces los hijos, cuando ven a sus padres, sienten inconscientemente a sus padres alejados de los abuelos, es decir, de sus propios padres, ellos se ponen en reemplazo. Y ahí es donde tenemos hijos soberbios, hijos que nos dan autoridad, hijos que tienen problemas con la jerarquía. Eso le solemos llamar en psicogenealogía abueleo. Cuando hacemos el genograma decimos, ya estás abueleando. Eso significa que el hijo se coloca como padre del padre. Y quiero que imaginemos algo como gráfico, bien gráfico. Supongamos yo misma y cada uno de ustedes, personas adultas, que tenemos algo pendiente con papá o con mamá. Nuestra mirada como hijos está hacia ellos. Es decir, que físicamente yo puedo estar mirando de frente a la vida, a la relación, al trabajo, a la autoridad. Sin embargo, mi alma está mirando a papá o a mamá en algo que todavía no resuelve. Entonces, si mi hijo, que está como por acá, percibe que yo miro hacia el abuelo o hacia la abuela, ¿qué hace el hijo? Dice, bueno, pues tú no me miras, entonces yo me voy a tener que colocar acá, a donde están mis abuelos, a donde están mis ancestros, ¿no? Y ahí es donde cambia el alma de posición para ser mirado por padre, por madre. Por eso es tan importante mirar primero cómo está nuestro vínculo con ellos para poder ser padres. Para poder ser padres necesitamos aprender a ser hijos primero. Y ser hijo implica haber tomado a papá y a mamá con todo lo que pudieron darme. ¿Qué significa tomar? Porque por ahí es un término o es una indicación o una sugerencia que pocos terminan de comprender. Tomar es asentir a que ese hombre, a que esa mujer son o fueron nuestros padres y así es. Aunque estemos hablando de un abusador, aunque estemos hablando de un delincuente, de un estafador, de un hombre muy correcto, de una mujer muy correcta o no. Pero ese padre y esa madre son mi origen. Entonces, tomar a papá y a mamá significa desde nuestro interior un sí profundo a mi propio origen. Entonces, solamente ahí el hijo queda libre para mirar hacia lo que tiene delante y disolver la sensación de que siempre está mirando atrás, reclamando a un reconocimiento, reclamando ser visto, reclamando ser bien atendido, ser mirado, reclamando caricias, porque un hijo que no toma a sus padres, lo mismo que no tomó, que no recibió, que reclama, lo pide a los otros, a las otras personas en el resto de las relaciones. Y el gran problema es que el padre que no supo ser hijo y no sabe ser hijo, confunde a su hijo con su propio padre. Entonces, ¿cómo es eso? Me dirán ustedes. Cuando yo le digo a mi hijo, con todo lo que te he dado y me pagas de esta manera y te vas. Y el hijo está haciendo su vida, se acaba de recibir, quiere irse, quiere salir de la casa paterna y hacer su propia vida y tomar sus propias decisiones y hacer sus propias elecciones. Y eso, el padre o la madre, lo vivimos como una traición. Entonces, una pregunta que siempre nos hacemos es, para un minutito. Aquí, ¿quién es el hijo y quién es el padre? Porque muchas veces el propio hijo se pone como padre del padre. Em, Hay muchos casos que me gustaría ir compartiendo para que ustedes puedan ir quizás identificando estas dinámicas desde lo más cotidiano e ir tomando posición. Si hay algo que ofrece constelaciones de manera práctica, rápida y contundente, es la posibilidad de ubicarnos en nuestro justo lugar. Vamos al tema madres, ¿sí? Vamos a abordar como separado madre y padre. Vamos a ver el tema mamá.
Supongamos que mamá se pone muy sobreprotectora con el hijo varón. Cuando el hijo varón detecta que mamá se pone muy sobreprotectora, empieza a rechazarla. Quizás le viene bien en un primer momento, pero cuando empieza a crecer y a querer ir hacia otra fase de su vida, empieza a sentirlo como rechazo, en el afán eh, incontenible de encontrar a su padre también. Y muchas veces las mamás, desde la energía femenina altamente magnética, retenemos a nuestros hijos o pretendemos retener a nuestros hijos varones. Y distinguimos y empieza a surgir resistencia de parte de esos hijos varones, pretendiendo o queriendo y necesitando soltarse ya de mamá. Y mamá más acentúa su necesidad de absorber, de contener, de retener, y el hijo más se quiere separar. Entonces, esta información que yo les comparto no es visible a simple vista. Es una información muy inconsciente. La cantidad de casos que yo recibo de mujeres diciendo, no sé por qué mi hijo cortó la comunicación conmigo, se fue, ya no quiere saber más nada conmigo. Yo le di de todo, soy una madre cariñosa, siempre lo atendí bien, le solucioné un montón de temas. Y el hijo, la única puerta de salida que tiene para crecer es haciendo este tipo de separaciones con su mamá, porque su mamá no entiende que lo debe entregarlo a la vida, debe iniciar otra fase de su relación con el hijo. Entonces, cuando eso pasa, y es muy legítimo el sufrimiento, el dolor, la resistencia y el apego de la madre, cuando eso pasa hay que trabajar con mamá. Y la pregunta es, ¿qué le pasa a esa mamá con su propia madre y con su propio padre, que pretende que el hijo permanezca ahí con ella todo el tiempo, supliendo la necesidad que según ella no fue cubierta por su propia madre? Entonces, la fuerza nuestra fuerza para ser buenas madres, desapegadas en su justa medida, en una posición adulta, facilitando el crecimiento de nuestros hijos, el motor fundamental es cómo es mi relación, mi vínculo, cómo está mi vínculo con mi propia mamá. Es fundamental. Entonces, cuando hablo con mi hijo, hablo con mi madre atrás. Yo no le exijo a mi hijo, no le pido a mi hijo que esté acá para complacerme, no le pido o reclamo que su vida sea eh, como yo la he pensado para él o para ella. Entonces, cuando el hijo percibe a su propia madre como apoyo, crece. Y esto es muy importante porque las madres aportamos a nuestros hijos, tanto varón como mujer, la facilidad para charlar, para conversar, la amabilidad, la aceptación, la conexión con el dinero, la conexión con la abundancia, la facilidad para entablar una relación de pareja. Todo eso lo aporta mamá. Entonces, si el vínculo de mamá e hijo no está sano, el hijo va a mirar muchos obstáculos en esos aspectos de la vida que están directamente relacionados con mamá. Entonces, el posicionarme como madre requiere que yo antes me haya posicionado como hija. Y en el caso del papá, del padre, su apoyo y lo que más le da fuerza es el vínculo con su propio padre. Si papá, que me estás escuchando del otro lado, si hay hombres escuchándonos del otro lado, lo importante para vincularte con tus hijos es que tu relación, tu vínculo esté sano con tu madre y tu padre. Si tu hijo, hombre, es decir, es varón, es sumamente importante tu vínculo con tu papá, que esté sano, que puedas mirarlo detrás tuyo, percibirlo detrás tuyo, que no haya reclamos, que hayas abandonado toda pretensión de suplirlo como hombre de la familia, que puedas verte más pequeño que él, porque si no tu hijo varón va a pretender hacer lo mismo y va a querer ponerse como esposo de la madre, va a estar discutiendo con vos por el territorio de la casa, no va a saber ubicarse y por consiguiente no va a tener buenas relaciones o relaciones amorosas de adulto a adulto porque su tendencia va a ser siempre hacia la soberbia. El hijo varón necesita también
eh, que su padre tenga una buena relación con su mamá, porque de esa forma también transmite una energía femenina sana a su hijo varón. Es como lo podemos ver si dibujáramos esto. Nuestro padre nos aporta visión, precisión, fuerza, poder, ganas para ir hacia la vida, presencia. Y si no tenemos bien equilibrada dentro nuestra esa energía, el sagrado masculino en orden, que viene del padre hacia los hombres, mi hijo va a ser heredero de esa carga y no va a saber cómo manejar esa energía masculina. Y si el padre fue un hijo de mamá, va a transmitirle también esa mirada y esa concepción distorsionada del sagrado femenino. Entonces ese hijo no va a poder tener o mantener relaciones con femeninos diferentes. Miren que no estoy hablando de hombre-mujer, sino de los femeninos y de los masculinos sanos, ¿no? Van a ser hombres manipuladores, absorbentes, altamente celosos, muy magnéticos, así uno se da cuenta. Y con respecto a las hijas con su papá, cuando somos hijas de papá, es decir, nuestro papá es un ídolo y la vemos a mamá más chiquita que papá y decimos, no, mamá la veo más pequeña, mamá es más sumisa, mamá estuvo siempre al costado, para mí papá es lo más, es mi ídolo, lo amo. Bueno, ese es un gran problema para nosotras las mujeres. Cuando vemos a papá y le llamamos hijas de papá, porque ahí aparece la dificultad para respetar a nuestros padres hombres, a nuestros pares hombres, porque tengo una figura masculina de jerarquía mayor tan en la ilusión grande que qué hombre se puede parecer a papá. Entonces la mujer, de nuevo, para tomar toda su fuerza como pareja y como madre, necesita ser hija de mamá, necesita estar más cerca en la órbita de mamá, asintiendo más a lo que ella pudo hacer, a lo que no pudo hacer, a su mirada. Y muchas veces cuando constelamos nos damos cuenta de que mamá está mirando otras cosas. Está mirando a su propia madre, está mirando a su padre, está mirando tragedias de su sistema familiar, no está presente, está mirando su propio dolor, a veces mirando a un hijo que no nació o a varios, y su mirada no estaba en mí como hija. Sin embargo, la aceptación, el asentimiento a lo que mamá pudo hacer con todo eso nos libera. Entonces acá el secreto es esta frase quizás, me siento amada por vos, aunque no hayas podido mirarme como hija. Entonces ahí se abre algo tan profundo en el alma porque dejo de pensar y sentir y vivir como si mamá me hubiera rechazado o me hubiera abandonado. Entonces tomo la decisión de sentirme y ser amada porque fui bienvenida al mundo, a la existencia a través de su vientre. Es decir, me focalizo en lo que sí, me focalizo en la verdad irrefutable, me focalizo en que yo estoy aquí gracias a que mamá me sostuvo en su vientre 9 meses. Y aunque no la haya conocido, gracias a ella yo estoy. Entonces, si yo tomo la verdad irrefutable del amor en acción, como ese punto, como ese momento de la concepción, gestación y ese parto, ese dar a luz, ella me dio todo y es lo más grande. Entonces ahí una mamá puede ser mamá y puede ser sostén para sus hijas mujeres, porque el drama, nuestro drama para las que tenemos hijas mujeres, nuestro gran desafío son nuestras hijas mujeres, porque ellas nos recuerdan todo lo no resuelto nuestro con respecto a nuestra mamá. Entonces acá hay otra cuestión que es muy frecuente. Ahora yo tenemos una hijita de 16 años, una jovencita, bellísima, y cuánto yo he aprendido de ella. Y a veces bromeo y le digo, querida hija, querida Nur, cuanto más conversamos, más le pido perdón a mi madre. Y ella se ríe, sonríe cuando yo se lo digo. Pero es que gracias a ella, yo puedo mirar cómo soy como hija con mi mamá. Porque hay tanto amor ahí, tanto amor, que como yo como madre no querría tener limpio ese vínculo. Y cuánto una madre no haría porque ese canal de comunicación esté limpio, tanto con la hija como con el hijo varón.
Entonces, si yo veo que ese canal, que ese vínculo está distorsionado, no hay una buena comunicación, debo mirar para atrás. Y eso me hace más compasivo, más compasiva, más humilde, me hace más comprensivo, me pule mucho el ego, el propio ego, eh, hace y logra que me ponga de mi propio tamaño y también hace que yo mire mis propias verdades irrefutables, que se han grabado en mí como mandato, ¿no? Por ejemplo, lo importante acá es que te desempeñes correctamente en la tarea que se te encomienda. Miren ese mandato. Entonces, a toda costa yo necesito o tengo que desempeñarme correctamente, aunque mi salud me diga ya basta. Entonces, cuando tengo un hijo que me dice, bueno, ma, no puedo tanto, puedo esto y después me canso y me confronta entre la necesidad de mi hijo y mi exigencia y lo que debe ser, y entonces yo empiezo a mirar qué mandatos se alojaron en mí, cómo yo estoy de alguna manera asesinando la autonomía y la independencia y lo nuevo en mi hijo a través de los mandatos enquistados en mi psique. ¿De dónde surgieron esos mandatos? ¿Quién los impuso? ¿De dónde surgieron esos valores que yo quiero imponer a mis hijos? ¿Cuánto ellos se rebelan? Y esa rebeldía me puede conducir a más vida. Si yo les presto atención, si yo charlo sin temor, si yo me abro al diálogo con mis hijos y realmente los escucho sin pretender imponer un punto de vista, ¿cuánto de lo mío y de lo propio puede entrar en cuestionamiento? Y ese cuestionamiento, esa resignificación, ¿suma o resta a nuestra relación y vínculo? Entonces, por supuesto que nuestros hijos nos van a colocar siempre en un espacio de desafío, porque es el amor el que actúa. Y por amor uno sana muchas cosas. Entonces, el amor lo podemos volver a mirar como la única fuerza que es capaz de sanar, el amor verdadero. Entonces, separé más preguntas para que ustedes desde lo cotidiano, muy simple y muy livianito, se permitan mirar este vínculo entre padres e hijos. Por ejemplo, una pregunta, ¿qué le da fuerza a mi hijo? ¿Qué le quita fuerza a mi hijo? Y aquí quiero abrir un poco esta pregunta de por qué la puse y por qué me pareció importante. Bert Hellinger nos decía, el creador de las constelaciones familiares, quien las desarrolló, él decía, lo que tiene fuerza en un sistema familiar es lo que se excluye. Entonces, si yo como madre excluyo al padre, adivinen qué tiene fuerza para el hijo, el padre. Y quizás actúe por la misma fuerza que fue excluido por mí. Y viceversa. Si sos hombre, sos papá, y está la mujer o la madre excluida, adivina que tiene fuerza. Y muchas veces el hijo, nuestros hijos son la válvula, el más pequeño del sistema familiar, el más pequeño, el hijo, el nieto, es la válvula más sensible al dolor del sistema familiar. Cuando un hijo percibe que mamá o papá tienen un movimiento hacia la muerte, ¿qué son movimientos hacia la muerte? Estar mucho en el pasado, estar mucho en el resentimiento, en el reclamo, intentos de suicidio, depresión, querer morirse, eh, querer enfermarse, estar en la queja, todos esos son movimientos de muerte. Y tengamos presente que son solo dos movimientos, uno hacia la vida y uno hacia la muerte. Si el hijo percibe en la madre o en el padre ese movimiento de muerte y lo va a hacer inmediatamente y lo va a hacer transparentemente, no estoy hablando de algo consciente, ¿qué hace el hijo? Va a hacer cualquier cosa para que papá o mamá se queden. Y muchas veces el hijo, la frase de amor ciego que hay dentro del hijo es, yo pago por vos, mamá. Yo muero para que vos vivas, mamá. Yo muero para que vos vivas, papá. Y muchas veces ese yo muero tiene que ver con la droga, con adicciones, con el cigarrillo, con tomar, con el alcohol, con estar sin dormir lo suficiente, con siendo violento, buscando pelea, porque de esa forma el hijo mantiene al padre y a la madre vivos. Vamos de nuevo a la primera imagen que les mostré. Padre reclamando acá a los abuelos y a toda su familia. Hijo acá esperando que papá o mamá miren.
no los mira. Entonces, ¿qué hace? Hace lío, hace problema, hace problema. Entonces, con ese problema, ¿qué genera? Que mamá o papá dejen de mirar acá para mirarlo a él. A veces yo le pregunto a los padres, si tu hijo resolviera su drama, su problema, su tema económico, su enfermedad, si los problemas de tu familia y con tus hijos estuvieran resueltos, ¿a qué te tendrías que enfrentar como padre? Y ahí piensan, porque para muchas personas el dolor, el sufrimiento, el enojo, el conflicto es lo que los mantiene vivos. Entonces, quiero hacerles como una pequeña síntesis y de nuevo, estas preguntas tienen una profundidad inmensa, no necesitan ser respondidas de inmediato, las pueden anotar, simplemente pronunciarlas y permitir que desde su maestro interior emerja una respuesta, una visión, una oportunidad de sanación. Una de ellas es ¿qué tiene fuerza en un sistema familiar? ¿Qué da fuerza al padre? ¿Qué da fuerza a un hombre? Su padre, su linaje masculino. ¿Qué da fuerza a una mujer? Su linaje femenino. Cuando yo pregunto a mi hijo o actúo de determinada manera, esa pregunta, esa acción, esa exigencia, ¿le da fuerza a mi hijo o le quita fuerza? ¿Y a mí cómo me deja como padre o como madre? ¿Más fuerte o más débil? Hellinger decía, hay dos tipos de fuerza. Una avasallante, que se demuestra como si la persona pudiera con todo en la vida, pero tiene estas características. Es avasallante, desintegra, sin embargo dura poco. Esa es la fuerza del hijo que no tomó a su padre, que quiere demostrar cuánto mejor es. Pero hay otra fuerza que es serena, que perdura en el tiempo, que es amable, que es creativa, que es sostenible. Y es la fuerza del hijo que ha tomado a sus padres y está en paz con ellos. Entonces, observemos cuál de las dos fuerzas es la que estamos habitando. Y por último, y quizás esto sea una linda oportunidad para continuar, los guiones de vida. Porque muchas veces como hijos nacemos con un guión. Nacemos para que la pareja quede unida, nacemos para que mamá no se muera, nacemos para que papá no muera, nacemos para salvarlos, nacemos para reemplazar otro hermano, nacemos para hacer felices a la familia. Yo escucho mucho esto. Mi hijo es la luz de mi hogar. Si él no estuviera, nosotros no sé qué haríamos. Miren qué pesada la misión para ese hijo, porque él sabe que si se va, su familia muere, entonces es un hijo que no se va a ir nunca. Guiones de vida. ¿Y cómo los podemos resolver? Em, Encontrando nuestra propia autonomía, descubriendo quiénes somos como hijos. Eso es fundamental. ¿Se sana esto? Por supuesto que se sana. Y se sana preguntándonos todo el tiempo quién realmente soy y cuál es mi lugar. ¿En qué lugar yo tengo fuerza? ¿En qué lugar no tengo fuerza? Y eso me da la posibilidad para crecer económicamente, para prosperar en cuanto a la familia, para tener parejas amorosas, para poder cerrar bien también situaciones difíciles y para poder abrirme a lo nuevo desde una posibilidad adulta. Y quizás puedo dejarles esta frase que acabo de leer de Bert Hellinger, que estaba acá preparando también una clase para esta tarde. Una persona está completa cuando todos los miembros de su sistema familiar tienen el mismo derecho a pertenecer. Entonces, eh, otra pregunta es, o podría ser, ¿quién falta en mi familia? ¿Quién aún no tiene un lugar? ¿A quién le he negado la pertenencia? Porque ese que fue negado será el que mi hijo mire. Entonces, si un padre integra, el hijo deja de mirar. Así que nos queda bastante trabajo, pero creo que con estas preguntas y eh, con estas pequeñas guías podemos descubrir mucho dentro de cada uno de nosotros. Pues Bueno, me encantó compartir. esperemos que sí, a nosotros nos encantó escucharte, Natalia, y esperemos que les haya servido muchísimo a todas las personas que nos están escuchando. Ahora nos vamos a ir con esas pequeñas dudas que se han quedado ahí en el tintero. Ahora te las voy a pasar, pero antes quiero que nos cuentes un poquito acerca de un seminario que sé que tienes de madres e hijas. Justamente dada la magnitud del peso
de esta temática es que por segunda vez voy a facilitar un seminario que se llama Sanando el vínculo entre madres e hijas. Aquí podés trabajar como mamá o también como hija. Y vamos a estar muy focalizados en sanar ese linaje femenino, en tomar los dones, los talentos, la vida, en sanar las heridas para poder estar paradas de otra manera. Esto va a ser en junio, online, creo que es 2, 3 y 4. Si tienen dudas o quieren saber más, ven en nuestras redes, que al pie de este video siempre los chicos ponen nuestras redes, así que pueden ir a buscar también información. El ánimo, eh, el propósito de este seminario es realmente que pases a otra cosa, es que sea un punto de inflexión en tu vida y que estos recursos te permitan dejar de mirar atrás para dirigirte hacia la vida con una nueva fuerza, más amorosa y creativa. Pues muchísimas gracias. Ya sabéis que, como ha dicho Natalia, tenéis sus redes sociales aquí abajo para que podáis pinchar directamente en el enlace y poder contactar con ella. Y bueno, si te parece, vamos a empezar ya con las preguntitas, Natalia, a ver si nos da tiempo a contestar las máximas posibles. Vamos a empezar por José Lomeli. Él nos escribe a través de YouTube y lo hace desde Estados Unidos. Quiere saber cómo se puede ser un padre saludable para los hijos, cómo se logra llegar ahí. Sanando las heridas, José, sanando las heridas, la persona despeja su forma de oír. Cuando estamos con heridas, cuando nuestra alma está herida por esas sensaciones de abandono, de traición, de rechazo, de humillación, de injusticia, sin darnos cuenta, proyectamos mucho de eso en nuestros hijos. Entonces yo te diría que lo fundamental es observar tu relación con tus hijos, mirar qué funciona, qué no funciona, en qué momentos sentiste fuerza, en qué momentos sentiste más debilidad. Y en esos momentos en los que sentiste más debilidad como papá y también tu hijo se sintió más debilitado con algo que hiciste o que propusiste, creo que ahí hay una gran oportunidad para mirar qué heridas tienes también con tus padres y fortalecerte desde ahí. Hay síntomas que nos permiten detectar cuán sano estoy y esos síntomas son la conexión con la alegría, la conexión con el disfrute, la capacidad para estar contento y fundamentalmente lo que te decía al principio, la capacidad de escucha activa, no distorsionada por mis mandatos, por lo que yo quiero y por mis miedos y por la preocupación. La preocupación debilita. Creo que un padre, una madre fuertes somos los que confiamos en lo que entregamos a nuestros hijos, ¿no? Y en la fuerza más grande también que los sostiene a ellos, si es que tuvieran alguna dificultad grave. Es lo que me surge compartirte. Pues muchísimas gracias por esa respuesta, esperemos que les sirva muchísimo y vamos a seguir con más preguntitas. Nos vamos ahora con Maite Montejo. Maite nos escribe también a través de YouTube y quiere saber cómo mirarnos a nosotros mismos para alcanzar nuestro máximo potencial y después poder compartir esa sabiduría con nuestros hijos. Si le puedes dar algún ejercicio. Me encanta eso, porque, y mira qué casual o qué causal, Maite, que anoche tuve un sueño bellísimo y que no había tenido nunca y me soñé eh, alentándome a mí misma. Soñé que una parte de mí me alentaba, me daba respuestas, me guiaba, me decía cuánto me amaba y yo sentía regocijo y digo, tantos años de edad que tengo ya vividos y es la primera vez que me doy cuenta que una parte de mí puede sanarme desde a otra parte de mí que está herida. Entonces, en constelaciones hacemos un ejercicio muy potente que se llama conectar con el yo cuántico, conectar con el origen, conectar con esa parte de mí que ya lo sabe, que ese maestro interno que tiene la capacidad para habitar en el presente y le llamamos yo cuántico o yo origen o yo original. Entonces, puedes simplemente, Maite, conectarte en intención con esa Maite cuántica, es decir, ¿qué diría ella? Te entrego este problema, te derivo este problema y soltarlo y ver qué va pasando en tu vida. Cuando entregas ese conflicto, esa herida a ese yo original
que ya en el espacio de no tiempo y desde la mirada de Garnier del tiempo circular, ya lo sabe todo, ¿no? Esa es una linda forma y un lindo ejercicio. Podría detallártelo más, pero creo que daría para mucho. Simplemente te digo que sí se puede, que todos tenemos una versión maestra, todos y cada uno de nosotros, y que cuando aprendemos con humildad a conectar con ella, podemos entregarle situaciones del presente para que las resuelva. Es un yo original, un yo conectado directamente con la fuente, no el yo cuántico, que ese es el ego. No, 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 no me refiero al yo cuántico, sino al doble cuántico que se le llama desde Garnier. No es el doble cuántico, es el ser original. ¿M? Em, Eso, y otra pista más, lo logramos cuando reconocemos que somos puros hijos de la fuente, Maite. Si aún te quedan cositas pendientes con mamá, te va a ser difícil conectar con ese yo original. Son los tips que te puedo dar. Conectar con mamá, conectar con la fuente, saber que dentro tuyo vive ese yo origen, ese estado original, y aprender a derivar y a entregarle a ese yo original, a ese yo cuántico, lo que te va pasando en el día y simplemente mira qué pasa. Ve mirando qué pasa. Pues muchísimas, muchísimas gracias. Esperemos que, bueno, y te animamos también, Maite, a que lo lleves a cabo y que siempre decimos lo mismo, que hay que practicar las cosas. Así que, bueno, aquí tengo el comentario tanto de José como de Maite dándote las gracias por esa respuesta, por ese mensaje tan hermoso que les han dejado. Bueno, vamos a seguir con más preguntitas que yo creo que nos da tiempo a contestar alguna más. Y nos vamos con Fabiola Charri Romero. Quiere saber si por medio de constelación se puede sanar el duelo de un aborto. Quiere saber cómo poner todo en equilibrio de nuevo. Ay, sí. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, porque es el dolor de muchas mujeres. Es el dolor de muchas mujeres, tanto en abortos naturales como en abortos provocados. Y, y varias cosas te puedo compartir. Lo que vi sí se puede sanar. Desde constelaciones la respuesta es sí, es una vía, suma muchísimo, aporta, y hay algunos factores bien importantes. El primero es el reconocimiento del destino, tanto de la madre y del padre de ese hijo, como el reconocimiento del destino de ese hijo no nacido. Ese reconocimiento de los destinos, tal y como fueron, son la primer llave maestra. Si yo internamente me digo, no debió haber sido así, aparece la culpa. Y cuando aparece la culpa, al lado aparece el castigo. Entonces ahí se retiene el alma. Ahí en ese punto que no se perdona, en ese punto que aún cree que pudo haber hecho algo para que la situación haya sido diferente. Entonces, constelación es lo que permite, y aquí te recomiendo mirar la otra conferencia de Mindalia, en donde charlábamos de cómo recuperar los pedacitos del alma, ¿no? A través de constelaciones te recomiendo esa conferencia, y vas a encontrar mucho de esto. Es- a través del reconocimiento vas a, a- a permitir que algo tuyo salga de la muerte adherida a ese hijo. Y luego, por supuesto, darle un lugar en el sistema familiar. El lugar de ese hijo, aunque no haya nacido, siempre va a ser su lugar. Yo soy la mayor, teóricamente, de mi sistema familiar, de mi padre y de mi madre, y si hubiera nacido algún hijo antes y yo no supiera nada de su existencia, lo puedo sentir. Si me doy cuenta que realmente existió alguien antes dándole el lugar, algo se alivia en mí. Entonces es muy importante para los hijos conocer el orden que tienen como hermanos, y que los padres siempre demos un lugar bien importante, el lugar que tienen a los hijos que no han nacido. Entonces, haciendo una síntesis, reconociendo el destino de ese padre, de esa madre, de ese hijo, ahí se sana, liberándome de la culpa, reconociendo que así fue, que esas fueron las circunstancias, que es lo que me tocó. Tercero, respetar su lugar. Y cuarto, la frase, y en tu nombre vivo. En tu nombre la vida continúa, me quedo en la vida. Esas son algunas frases que te puedo compartir, algunos movimientos internos que te puedo compartir para retirar ese pedacito del alma de ese espacio.
y que te sientas más vigorizada y con la mirada más puesta en la vida y menos puesta en la muerte, que es el sentido de constelaciones. Pues muchísimas gracias. Desde aquí también le mandamos toda nuestra energía positiva y todo nuestro apoyo, que como ha dicho Natalia, sabemos que es un proceso que bueno, que sufren muchísimas mujeres y no es fácil, ¿no? Así que desde aquí os queremos mandar todo nuestro amor. Ya no nos da tiempo a seguir contestando más preguntitas, se quedan bastantes sin contestar, Natalia, pero bueno, quiero animaros a que las dejéis abajo en los comentarios del vídeo para que Natalia pueda pasarse en huequitos que ella tenga a contestar todas esas dudas que no se hayan podido contestar en directo. Recordaros también que también podéis contactar con ella a través de las redes sociales, que las tenéis aquí abajo también en la caja de descripción. Y bueno, por mi parte ha sido todo un placer, Natalia, de verdad. Pues, ojalá pueda acompañarte en muchísimas más ocasiones. Me ha encantado el contenido de lo que nos has traído y también tengo que decirte, Natalia, que tienes una forma maravillosa de compartirlo con los demás y esa energía se transmite muy bien y es de agradecer siempre. Todos los comentarios aquí son de energía positiva y de agradecimiento hacia este mensaje que nos has dejado y esta enseñanza, creo yo, tan importante, ¿no? Porque nadie nos enseña ni a ser padres ni a ser hijos. Así que bueno, te voy a dar la palabra para que te puedas despedir. Por mi parte, todo un placer y agradecerte también de parte de todo el equipo de Mindalia. Gracias, desde mi corazón, mucho agradecimiento. Y mientras te escuchaba, y quizás también escuchaba a todos los que están del otro lado, saqué una foto de mi presente, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo está Natalia hoy en su vida? Y hay muchos desafíos, hay cosas que necesitan morir, hay cosas que necesitan que me desapegue de ellas y soltarlas, y hay cosas nuevas, muy bonitas que también están esperando. Y comprendí en ese milisegundo de la foto que un hijo que toma a su padre y a su madre, lo que logra en la vida es tener fuerza para hacer frente a lo que toca. Un hijo que toma a sus padres tiene fuerza. Y creo que es lo que estoy mirando hoy en las circunstancias que van sucediendo, ¿no? En la vida y la muerte todo el tiempo. Un hijo con papá y con mamá en su corazón es un hijo con fuerza. Y no una fuerza que atropella, sino una fuerza que aporta firmeza y que jamás se puede llevar tu sonrisa, tu buen humor y tu capacidad para entregar amor. Así que eso es lo que aspiro y anhelo que llegue a ustedes, es no hacer las cosas por nadie más que no sea por ustedes. Y cuando lo hacemos por amor a nosotros, wow, eso se refleja alrededor de una manera extraordinaria. Así que lo mejor para cada uno de ustedes. Un abrazo enorme, Sandra, y a todo el equipo de Mindalia. Gracias, de verdad. Gracias a ti, infinitas, Natalia. De verdad, de parte de todo el equipo, siempre es un placer que vuelvas a acompañarnos y aquí te esperamos para que vuelvas siempre con los brazos abiertos a seguir contándonos muchísimas cositas más. Y a todos los que nos estáis viendo detrás de la pantalla, muchísimas gracias también, ya sabéis que sin vosotros no seríamos nada. Agradeceros siempre que nos acompañéis y recordaros, Mindalia es una organización sin ánimo de lucro, así que ya sabéis, podéis colaborar de muchísimas maneras y una de ellas es dejando me gusta este contenido que nos ha dejado Natalia, tan importante como os he dicho antes. También podéis hacerlo compartiendo la información, porque compartir, siempre os lo digo, compartir es vivir. Y si queréis dejar las dudas aquí abajo para que Natalia se pase a contestarlas, ya sabéis, podéis dejarlas en los comentarios una vez que acabe el directo, que yo estoy segurísima de que ella está deseando pasarse un huequito que tenga para contestar todas vuestras dudas. Muchísimas gracias, ya no nos queda más tiempo, así que bueno, nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo.